Hoy día es más complejo funcionar por tareas. Realmente para mí ahora mismo pues el trabajo es infinito. O sea, se podía apagar el mundo, quedarme yo solo vivo y seguiría trabajando durante meses, ¿no? O sea, el trabajo es infinito. Es infinito en el sentido de esa ayuda a las personas que te comentaba en el liderazgo, es infinito en digerir y analizar y estudiar todas las cosas, toda la información que nos llega, ¿no? La cantidad de gente que como yo tendrá listas y listas y listas y cosas de podcast guardados para ver la semana que, para ver en un futuro que no acabas viendo nunca, la cantidad de libros que acumulo en mi mesa que estoy pendiente de leerlos, todos ellos súper interesantes. Con lo cual, aceptando ya que el trabajo es infinito y que nunca vas a llegar a tenerlo al día, pues a partir de ahí tienes que organizarte. Pero digo, tienes que aceptar eso porque si no entras en el estrés. Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Y hoy tenemos en la casa al fundador de 3G Smart Group Iberia, Latam Chairman de Smart Conversations, emprendedor, speaker, escritor y arquitecto. Bienvenido, Francisco Vázquez Medén. Hola Pedro, buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta charla. Gracias a ti por aceptar la invitación, Francisco. Y para quien no te conoce, siempre hay alguien que no te conoce. ¿Quién es Francisco Vázquez Medén? A ver, yo soy arquitecto, como bien has dicho, como digo siempre, de formación profesional, ¿vale? Porque de alguna manera luego he evolucionado y ahora mismo pues soy más empresario que realmente que arquitecto, puesto que, bueno, pues me dedico sobre todo a gestionar todas las empresas del grupo, ¿no? Y bueno, lo que dedico básicamente, lo que he enfocado todas las empresas mías de arquitectura ha sido a diseñar lo que toca. O sea, nuestra gran preocupación ha sido siempre entender la arquitectura como un servicio y entender, por tanto, que la arquitectura está al servicio de nuestros clientes, ¿no? Algo tan obvio como eso, ¿no? O sea, que por eso va a dejar de ser una arquitectura peor, no por eso va a dejar de ser menos arquitectura artística, como defienden algunos, pero creo que la arquitectura está al servicio del cliente y en ese sentido, pues mi organización y las distintas empresas del grupo se han focalizado sobre todo en entender muy bien qué es lo que el cliente necesitaba, ¿no? Qué es lo que el cliente tenía que hacer, ¿no? A nivel arquitectónico, a nivel de espacios, ya fuera una sede corporativa, fuera una tienda, un colegio, una universidad, un centro comercial, cualquiera de las tipologías, hasta las mismas hospitalarias, ¿no? Siempre nos hemos empeñado en eso, en ayudar al cliente a que realmente estuviera seguro y que realmente se hiciera las preguntas adecuadas para lo que decía antes, para hacer el proyecto que tocaba en ese momento para él, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si no haces lo que toca, pues puedes hacer una obra arquitectónicamente muy bien, que está estupenda, fantástica, puede salir en todas las revistas, puede hacer muchas cosas, pero al cliente no era lo que él necesitaba, ¿no? Entonces, ahí hemos estado mucho, 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 y esa es la gran diferencia, yo creo que tenemos sobre cualquier oficina de arquitectura al uso, ¿no? ¿Cómo te surge la idea de meterte en este campo, digamos? Dijiste, aquí hay una necesidad, voy a cubrirle y has creado una organización muy grande. Sí, bueno, somos 15 compañías, no, 30 compañías en 15 países, ¿vale? Que se dedican a todas estas cosas. Y bueno, pues yo la verdad es que fue por reacción, ¿vale? Porque el arquitecto en España, y puedo criticar a los arquitectos porque lo soy, ¿vale? El que se sienta aludido, peor para él. Los arquitectos en España han sido unos tiranos siempre, o sea, han sido unos tiranos que el cliente casi le pedía por favor que le cambiara tal cosa o que le hiciera tal cosa. Y entonces los arquitectos que nos han educado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es la que vengo yo, a que éramos artistas, pues no todos somos artistas, ¿no? Ni todos son artistas, ¿no? Y no hay nada peor que una persona que no es artista y se cree artista, porque entonces la que lía es fina, ¿no?
Entonces yo creo que fue una reacción a eso. Yo veía en España como los estudios de arquitectura, porque mi compañía se llama 3G Office, 3G Smart Group, no se llama la Oficina de Arquitectura de Francisco Vázquez, y hay pues 400 arquitectos trabajando en equipo, trabajando con cosas que yo veía en los modelos anglosajones de las grandes compañías de arquitectura internacionales, y que realmente veía que en España funcionábamos de otra manera, con el estudio de fulanito, con el estudio de menganito, donde el artista trazaba una línea en el plano y a partir de ahí se hacía todo. El cliente estaba en un segundo grado, en una segunda posición. Y yo creo que fue justamente hace 20 años y fue como consecuencia de ver el modelo anglosajón y ver el modelo español. Y dije, esto aquí hace falta en España y en Latinoamérica, luego nos fuimos a Latinoamérica, hace falta un modelo de eso, lo que comentaba, de estar al servicio. O sea, es un servicio, estar al servicio de quien te está pagando el proyecto, ¿no? Y así surgió el tema. Sí, claro. Lo que está diciendo es que la diferencia entre ustedes y la mayoría de las otras empresas que hacen arquitectura es que la mayoría de esas empresas todavía tratan de imponerle al cliente lo que ellos quieren, mientras que ustedes se adaptan al cliente. Claro, claro. Y ahora recientemente, cada vez más, dentro de las metodologías de diseño, sobre todo en el norte de Europa y Holanda, que nosotros estamos aplicando ya desde hace aproximadamente unos 8 años, 10 años, va más allá. O sea, no solamente quieres que el cliente esté seguro de lo que quiere, sino que además, como los tiempos son tan inciertos desde hace unos años, con toda la revolución digital, con toda la transformación digital, los briefings de los proyectos, lo que hay que hacer, pues cada vez es más complejo, ¿no? Entonces ya no somos ni cliente ni nosotros, sino que tenemos que crear o ayudar a crear la discusión y ayudar a crear equipos que co-creamos, o sea, codiseñamos con el cliente. O sea, imagínate, o sea, estás diseñando con un cliente que está diseñando también contigo, ¿no? Entonces tienes que conseguir, claro, el reto como arquitecto es mayor porque si tú tienes una persona sin conocimientos de diseño que está co-creando, que está creando, tratando de crear arquitectura, tú tienes que lograr que eso al final sea arquitectura, ¿no? Pero ahora mismo con los periodos de incertidumbre con los que veníamos viviendo como consecuencia de la transformación digital, con este mundo VUCA de volátil e incierto, ¿no? Pues claro, los briefings, pues ¿cómo era un colegio? Pues un colegio ya no es un lugar donde vas a que te enseñen, es un sitio de aprendizaje, que es muy distinto. Se empieza a hablar de experiencia en un hospital. Antes tú ibas a un hospital porque te curaban, pero ahora no, ahora se habla de experiencia, se habla de hacer experiencias dentro de lo malo, que puede ser una enfermedad o dentro de lo malo tal, pues tratar de tener las mejores experiencias. Con lo cual, el enfoque estaba completamente, digo estaba porque ahora nos vamos a encontrar tras el COVID-19, ¿no? Tras esta pandemia tan tremenda, nos vamos a encontrar otro escenario todavía más incierto y otro escenario completamente distinto al que teníamos ya, que ya era complejo por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo dentro del espacio arquitectónico post-COVID, ¿vale? Pues la distancia entre nosotros va a ser un elemento a considerar muy importante. Todo el tema de instalaciones, de ventilación, climatización, todos los procedimientos de higiene, de desinfección, todo eso va a cambiar tremendamente la manera en que nos vamos a relacionar, la manera en que vamos a usar los espacios. En espacios corporativos, por ejemplo, se abogaba mucho por la conexión, por hacer lugares donde la gente trabajara informalmente, se reunieran en número y tal. Y claro, ahora con el post-COVID y la distancia social que llamamos, ¿no? Pues cómo va a funcionar todo eso, ¿no? Entonces ahora, si ya estaba revuelto antes del COVID a nivel arquitectónico y a nivel de briefing, pues yo creo que después del COVID va a ser más revuelto todavía, y donde creo que compañías como la nuestra pues van a jugar un papel importante porque van a saber ayudar a los clientes a precisamente debatir y a precisamente
analizar qué está pasando, analizar qué tengo, qué necesito, co-crear con ellos, llegar a soluciones conjuntas. Y yo creo que ese es un poco el campo principal por donde nos hemos movido y que ahora yo creo que es cada vez más fundamental, ¿no? Sí, claro. Ahora la cosa, todavía hay esta incertidumbre que no se sabe qué va a pasar, pero creo que muchas empresas y organizaciones van a cambiar el modo que tienen estructurada el lugar, El lugar de trabajo, el lugar de totalmente. trabajo, y va a haber mucho trabajo para ustedes. Claro, Así claro. que No, primero, claro, veníamos de una época realmente, la época que traíamos anteriormente, cuando hablamos de modelos de trabajo, ¿no? Seguíamos arrastrando en la mayor parte de las organizaciones unos modelos de trabajo muy presenciales, ¿no? O presenciales, ¿no? En el que, bueno, pues desde la época industrial, básicamente el trabajo era un lugar, el trabajo era el lugar donde estaba la máquina, ¿no? Y nosotros ya veníamos como desde hace 10 años abogando porque eso estaba cambiando, porque la máquina ya iba en nuestros bolsillos o en nuestras mm, carteras, ¿no? Entonces, eso se estaba produciendo antes del COVID, en muchas organizaciones estaba produciendo esa mayor movilidad que se ha visto probada ahora con el COVID, donde un porcentaje importante de gente ha acogido el teletrabajo con bastante normalidad, otros no, pero mucha gente con bastante normalidad. Entonces ya veníamos viendo que esa movilidad requería de soluciones distintas de espacios de trabajo, porque la gente ya no estaba tanto en esas sedes corporativas, ya no estaba presente tanto en el puesto de trabajo que te asignaban a modelo fabril. Me da igual que fuera un open plan de estos que la gente habla o que mm, fueran despachos o no despachos, me da igual, ¿no? El concepto de que yo tengo un sitio asignado que no uso, ¿vale? Que no uso o que uso poco, porque la movilidad era grande ya antes del COVID. Hablaba de porcentajes de ocupación en cualquier empresa en torno al 60-70% de ocupación, o sea que habría entre 3 y 4 mesas permanentemente vacías en cualquier sede corporativa grande, ¿no? Entonces estábamos con trabajando esa movilidad y aceptando, yo creo, las organizaciones que esa movilidad no tenía, que con ese grado de movilidad no tenía sentido seguir asignando un puesto de trabajo fijo a una persona que probablemente no estaba, cuando además había una mayor demanda pues, de salas de reunión, de lugares de trabajo en común, de trabajo colaborativo. Entonces, cuando estábamos precisamente analizando todo ese proceso y estábamos trabajando, desarrollando oficinas flexibles, lo que se llama oficina flexible, que básicamente sí. es no asignar un puesto fijo y la gente se sienta y busca el mejor lugar para trabajar en cada momento, ¿no? Entonces, a veces que necesitarás, como tú y yo ahora, un sitio recogido donde poder hablar por teléfono, otras veces necesitarás conversar o trabajar en equipo con tus compañeros o cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, se basaba en buscar el mejor lugar para realizar la actividad y eso estaba ligado también en un concepto macro también, o sea, y voy a mi oficina, voy a mi sede corporativa cuando sea realmente necesario, ¿no? Entonces, eso con lo que estamos trabajando y en el que se han desarrollado en los últimos 10 años, hemos desarrollado muchos modelos de trabajo flexible para muchas compañías en muchos países. Pues claro, ¿ahora qué pasa con el COVID? Pues con el COVID pasa, y bueno, primero, esa situación de trabajo, de modelo de oficina flexible, además, llevaba lógicamente a una reducción en cuanto a espacio. Se estaba produciendo unos ahorros importantes en cuanto a los metros cuadrados alquilados por muchas organizaciones y hay una tendencia muy profunda antes del COVID en que las oficinas cada vez serían más pequeñas, iríamos menos, etcétera, ¿no? Tras el COVID, pues se cumple la tendencia y se acelera la tendencia. O sea, creo Mm, que después del COVID la gente ha aprendido a estar trabajando en teletrabajo. Y aquí sí me gustaría hacer una aclaración, porque para muchos de nosotros, yo en los que me incluyo, este teletrabajo que estamos viviendo obligado no es teletrabajo como tal. ¿Por qué? mm, Porque estamos en una situación de ansiedad, estamos en una situación de preocupación, estamos en una situación, muchos de nosotros como yo, atendiendo niños, haciendo los deberes con los niños, con lo cual es complicado concentrarse. Yo me tengo que levantar a las 6:30 para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, primero que lo que estamos viendo ahora no es un teletrabajo como tal. O sea, si tú tienes un teletrabajo en el que con normalidad estás trabajando en casa
tranquilo, solo, los niños están en el colegio, tienes tu espacio, tienes la tecnología ya organizada. Hemos improvisado un poco la tecnología todos, ¿no? Por lo cual, el ejemplo no es el mejor, pero bueno, aún así, la gente está empezando a replantearse, decir, oye, pues ¿por qué tengo que ir todos los días al trabajo? Pues se está muy Claro. bien, ¿no? Me he ahorrado un atasco, no he gastado dinero. O sea, una de las cosas que está Mm, pasando este mes pasado sí, es que no gastas dinero, ¿vale? O sea, sí, comida claro. y poco más, ¿no? Entonces, esto va a hacer, lógicamente, yo creo que las organizaciones van a incrementar y las personas ese trabajo no presencial, ¿no? Van a cuestionarse cómo el trabajo puede hacerse de una manera más flexible, remota y contribuir con ello pues, a la conciliación, ¿vale? Contribuir con ello a la sostenibilidad con un menor número de desplazamientos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las organizaciones? Pues que van a transitar aceleradamente a esos modelos de trabajo flexible que Mm, hacíamos en el pre-COVID, pero que reducían, por un lado, o sea, que reducían y producían ahorros importantes en cuanto a metros cuadrados, pero al meterle el factor de la distancia social, pues ocurrirá un efecto contrario que probablemente equilibrará los metros cuadrados o el espacio total que tengan las corporaciones, que es que tendremos que distanciar más a las pocas o las menos sí, personas que estén en la sede corporativa, tendremos que distanciarlas más, ¿no? sí, Entonces ahí será un sí, equilibrio. mm, sí, sí, esto va a cambiar muchas cosas. Sí, Francisco, imagínate un grupo enorme. Ahora te quiero hacer una pregunta diferente. ¿Cómo tú que estás al frente de todo eso, cómo gestionas todo eso? Porque un líder, para gestionar todo eso, tienes que saber muy sí. bien para que todo funcione. Pues mira, Pedro, yo creo que a ver, yo creo que el liderazgo es en ponerse en posición de ayudar, ¿vale? O sea, yo creo que el líder, ese líder visionario que hacía así, va, por aquí, vamos y tal, ¿no? Yo, como te decía, pues sí, en efecto, tengo empresas en 15 países, mucha gente trabajando para mí, para el grupo, pero lo importante es adoptar un liderazgo colaborativo, que llamo yo. O sea, realmente estar ahí para ayudar a las personas, ayudar a un liderazgo distribuido. O sea, yo, si no tuviera dentro de la organización mía, pues magníficas personas, directores que están liderando en cada país o que están liderando en áreas de trabajo de negocio, pues sería imposible liderar una organización multipaís, ¿no? Entonces yo creo que lo que tengo que hacer, mi labor principal es de facilitar. O sea, sí es verdad Mm, que hay una labor estratégica a largo plazo que le cae al líder también, pero que cada vez es más construida y consensuada con el resto del equipo, ¿no? Y con el resto de los líderes que conforman una organización, ¿no? Entonces yo me paso el día, pues, realmente ayudando a los demás. O sea, mi función, más que de dar tareas o controlar o ver qué se está haciendo, es al revés. O sea, tengo llamadas, te puedes imaginar todos estos días con todos los países, qué necesitas, qué ha pasado, qué problemas tienes, cómo te puedo ayudar. Y esa es un poco, yo creo que no sé si el secreto, y luego sentirse uno más del equipo, ¿no? O sea, realmente mm. no romper, por supuesto, todas las jerarquías, ¿no? Sí, yo creo que una cosa que sucede en muchas organizaciones con los líderes es que no tienen la confianza esa de decirle a otra persona, a quien sea que esté al frente de otro grupo más pequeño, lo que sea, otro sublíder, llamémoslo así, te doy la confianza, te preparo, te doy la confianza y actúa. Si hay un problema grave, me vienes a ver, pero ven con una propuesta de solución. Claro, claro, claro. Yo creo que hay esa falta de. Primero hay un miedo terrible y yo conozco muchos líderes porque organizo dentro de las conferencias las Smart Conversations, como sabes, hago muchas mesas redondas, mucho trabajo. El último libro lo hice con cerca de 100, que entrevisté a cerca de 100 líderes, ¿no? Y yo creo que el líder tiene miedo. O sea, el líder está solo en muchas organizaciones
la soledad del líder es clarísima y claro, todo el mundo, él piensa que todo el mundo espera que lo que él diga siempre sea súper inteligente, siempre sea lo correcto, siempre sea. Entonces, claro, se bloquea, yo creo que muchas veces, porque un líder tiene que aprender a equivocarse y sobre todo aprender a decir, oye, esto yo no tengo ni idea. Oye, señor líder, ¿por dónde vamos? Pues no, lo sé. O sea, es que no tienes por qué saberlo todo, ni tienes por qué ser el iluminado del grupo, ¿no? Yo creo que tienes que tener, uno, el reconocimiento de que yo esto no sé, me voy a apoyar en gente que sepa de ello. Y luego, lo que tú dices, o sea, que si apoyas a un sublíder o un líder o cualquier persona de la organización, porque yo creo que al final cada uno, todos tenemos que ser casi líderes, ¿no? Pero que Sí. permitir el error, absolutamente. A ver, aunque de esto hay mucha moda, ¿no? De hay que permitir el error, se aprende del Mm. error, se aprende de haberse arruinado y no sé qué. Bueno, pues yo no me, afortunadamente toco madera todavía, no sé qué pasaba con el COVID, no me he arruinado nunca y creo que he triunfado bastante en lo que he hecho, ¿no? A ver, hay que apoyar y permitir el error. Pero claro, si tienes un colaborador que se equivoca constantemente, Mm. pues a lo mejor tienes que pensar en que no tienes que tenerlo, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay un exceso últimamente en muchas charlas y en muchas cosas de hablar de eso, de que no, que el error, hay que aprender del error, etcétera, ¿no? O sea que es un poco. Pero sí, por supuesto, hay que confiar en las personas que tienes debajo, o sea, absolutamente necesario. Sí, sí. Leía unas estadísticas de Gallup que dice que el 82% de los trabajadores encuentran a sus líderes como poco motivadores. ¿A qué crees que se deba eso? Que les encuentran poco motivadores. Poco motivadores. O sea, el 82% poco motivador, ¿no? Pues yo creo que se debe a ese liderazgo que no era liderazgo. O sea, me refiero, yo creo que hemos confundido, hemos pasado de jefe a líder y no sabemos cuándo ni de cómo, ¿vale? Y algunos siguen siendo jefes, ¿no? Entonces yo creo que venimos años y años y no sé, desde la Edad Media, ¿no? Yo no sé, con unas estructuras jerárquicas medievales de jefes, subjefes, sobre todo en la época industrial también, que vienen del ejército absolutamente, ¿no? Vienen absolutamente militares. Y entonces, esos son jefes. Entonces, la mayor parte de la gente todavía yo creo que tienen jefes. Un Mm. señor que le manda que le controla, le rinde cuentas y claro, yo creo que más cuando haces esa encuesta, pues claro, la gente piensa en su jefe. Y cuando piensa en su jefe, pues dice, no es poco motivador, claro que es poco motivador. Lo que tengo es un general en lugar de un jefe, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que ese 20% que está hablando de que para él sí, lo que él llama líder, jefe, es motivador, es los pocos líderes que realmente hay en las organizaciones. Mm. Sí, muy interesante eso, pero te digo, la situación es un poco, es un poco complicada y eso hay que irlo cambiando poco Totalmente. a poco. Sí, claro. Otra cosa, Francisco, sobre el libro que escribiste, que tuviste con más de 100 líderes, ¿cuáles son, digamos, las cosas que viste comunes que tienen esos grandes líderes? Pues yo creo que, Dina, lo que te comentaba antes, yo creo que la principal de ellas es una de las cosas que en ese trabajo que hice con ellos, que hice muchos workshops, muchos talleres, lo más valorado por ellos fue la posibilidad de hablar con otros líderes. ¿Vale? O sea, ellos tienen el CEO, los líderes de las organizaciones, tienen un problema de aislamiento, Mm. generalmente, ¿no? De aislamiento, porque además cuando son invitados a cualquier tipo de evento, cualquier tipo de mesa redonda, todo es ante el público, todo tienen que mantener siempre esa posición, ¿no? De representación de una compañía, no pueden decir lo que piensan, no pueden decir, tienen que decir lo que toca decir en ese momento, o sea, entonces, realmente, esa soledad del líder, ¿no? En estos talleres y este trabajo que hicimos, pues conseguimos, al ser en privado, se encontraban con otros líderes, trabajaban con ellos, charlaban, muy
distendido, de una manera muy distendida, ¿no? Y es lo que más valoraron y más apreciaron en este trabajo en común, ¿no? Y como conclusiones, bueno, pues era la temática era cuál era el papel del líder realmente ante una transformación digital, ¿no? O sea, ante la transformación de las organizaciones, que lo digital yo creo que sobra, porque al final lo que está pasando en las organizaciones es que se están transformando, pero que es más cultural que tecnológico. O sea, ya lo de transformación digital es obvio que esto es consecuencia de la digitalización, ¿no? Entonces hablábamos de eso, del papel del líder, y el libro va muy ligado a cuál es su papel, el papel del líder. Y el papel del líder, desde luego, ellos se ven, lógicamente, que son los protagonistas de ese proceso de transformación, tienen que ser los que lideren ese proceso, ¿no? Es su responsabilidad, porque además una transformación de estas características pues es cross en la organización, o sea, no es un tema de recursos humanos, no es un tema de meter tecnología de sistemas, no es un tema de espacios, de hacer oficinas flexibles, sino es un tema completo de cambio de mindset, de cambio de manera de pensar de toda la organización. Es mucho más profundo y ahí el líder pues tiene que ser la persona que consiga esa conexión entre las distintas áreas, ¿no? Porque al final, si te fijas, las organizaciones están hechas también, en muchos casos, a modo militar, también a modo de esas estructuras jerárquicas militares, ¿no? Está el área de recursos humanos, el área de marketing, el área de inmuebles, el área de no sé qué, el área de sistemas, ¿no? Y hay poca conexión tradicionalmente entre esas áreas, ¿no? Que es lo que ha hecho que muchas organizaciones, pues bueno, pues no tengan ese... Y ahora lo más importante es precisamente en el mundo, creo yo, es esa conexión entre las distintas disciplinas, ¿no? Es realmente lo que llaman el perfil en T, ¿no? O sea, un perfil de conocimiento transversal importante y luego especializarse en una cosa, ¿no? Pero tienes que tener ese conocimiento transversal, ¿no? También lo que los líderes, como decía anteriormente, he leído sobre esto, esa soledad que tienen es muy dura y de cómo se sienten en esa posición, que son ellos los que tienen que dar el ejemplo, que tienen que trabajar más que nadie, que todo tiene que salir bien. Es una presión y un estrés muy grande y ahí es donde llega este llamado burnout, que está hasta reconocido ya como una enfermedad. Claro. Entonces, no sé qué piensas de eso, cómo se puede aliviar eso. Pues yo creo que ahí el papel está en que el líder cambie es difícil, además. Yo creo por eso realmente o desgraciadamente pues es difícil cambiar cuando has sido jefe o director general de una compañía durante 20 o 30 años, ¿no? De repente cambiar de jefe a líder es complejo hacer. Yo no sé, había una persona que siempre me decía lo mismo, y dice, no, pero que nadie a partir de los 40 cambia. Decía, si era tan radical como eso, ¿no? Dice, si llevas toda la vida haciendo las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces es difícil el cambio. Por eso al final estamos viendo muchas organizaciones que desgraciadamente apuestan por líderes jóvenes que vienen con otras ideas, que están formados de otra manera, que entienden el liderazgo de otra manera, que entienden la gestión de una empresa de manera distinta, ¿no? Eso no quiere decir que no haya líderes más mayores, porque lo ideal es combinar esa visión más joven de cómo liderar una organización, o más nueva, con la experiencia, lógicamente, de haber liderado durante muchos años, ¿no? Entonces, pero claro, es difícil. El cambio de mindset en una persona que lleva muchos años haciendo unas cosas de una manera determinada es más difícil que realmente en el caso de... Pero se consigue a base de que los accionistas, a base de que todo el mundo le dé esa confianza, ¿no? Y creo que hay magníficos líderes en todas las edades, ¿no? Sí. Me parece que sí, el cambio es difícil, pero si no se hace, nos quedamos atrás. Coincidimos una vez en un programa de radio y estuvimos hablando sobre productividad, sobre cómo uno lleva la vida, y tú que tienes
estás al frente de una enorme cantidad de gente. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo te organizas para tener ese un poco el equilibrio que se llama entre tu Sí, familia y el trabajo que te exige tanto? sí. Bueno, a ver, el problema es que el trabajo, cuando teníamos el trabajo con tareas, ¿no? O sea, cuando el trabajo que viene también de los esquemas de la revolución industrial, donde los trabajos son tareas, que tienes una serie de tareas que tú te organizabas, que normalmente te las estructurabas para el tiempo que disponías e ibas haciendo esas tareas, ¿no? Hoy día es más complejo funcionar por tareas. Realmente para mí ahora mismo pues el trabajo es infinito. O sea, se podía apagar el mundo, quedarme yo solo vivo y seguiría trabajando durante meses, ¿no? O sea, el trabajo es infinito. Es infinito en el sentido de esa ayuda a las personas que te comentaba en el liderazgo, es infinito en digerir y analizar y estudiar todas las cosas, toda la información que nos llega, ¿no? La cantidad de gente que como yo tendrá listas y listas y listas y cosas de podcast guardados para ver la semana que, para ver en un futuro que no acabas viendo nunca, la cantidad de libros que acumulo en mi mesa que estoy pendiente de leerlos, todos ellos súper interesantes. Con lo cual, aceptando ya que el trabajo es infinito y que nunca vas a llegar a tenerlo al día, pues a partir de ahí tienes que organizarte. Pero digo, tienes que aceptar eso porque si no entras en el estrés. O sea, yo creo que el estrés es cuando te planteas unos retos o unas tareas y ves que no consigues llegar a hacerlas. Y eso te produce una sensación de estrés, ¿no? Cuando rompes ya, no sé si es ya que rompes el límite del estrés, ¿no? Ya de la cantidad de cosas que tienes que hacer y que ves que no llegas nunca, entonces ya lo asumes y dices, bueno, pues ya no voy a poder hacer todo, no voy a poder llegar a Mm. todo, no voy a poder revisar ninguna oferta, no voy a poder estar encima de cómo se ha hecho un proyecto en Argentina o cómo se ha hecho un proyecto en México o cómo quedó de contento un cliente. Me encantaría estar hablando con los clientes de todos los países, de todo. Cuando aceptas ya todo eso, entonces cambias el chip. Y entonces cambias el chip y eso te permite eh, empezar a priorizar las cosas infinitas. O sea, lo mismo con la familia. O sea, yo con la familia, con mis hijos, estaría todo el tiempo del mundo o haciendo deporte que me encanta o muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, pues tienes que priorizar a lo largo del día las cosas o de las semanas, las cosas que son importantes para ti, más importantes, menos importantes, de una manera un tanto intuitiva, porque mira que me he leído y me he mirado en el pasado métodos de productividad, métodos de ordenación de tareas, programas de ordenación de tareas, un montón de cosas bueno, que sí, que algunos de ellos ayudan a que, sobre todo los que somos ya más mayores, pues no se te olviden cosas, ¿no? Poder apuntarlas en algún lado, ¿no? Pero es complicado y tengo que reconocer yo que hay veces que soy tremendamente workaholic, porque me encanta, me apasiona mi trabajo y estaría trabajando, como te decía antes, horas y horas y horas y días. Pero luego también, pues por ejemplo, llevo a mis hijos cuando estoy en España, lógicamente, todos los días que estoy en España les llevo al colegio. O sea, no concibo tener una reunión antes de las 10 de la mañana. Por las tardes suelo estar todas las tardes con mis hijos, les llevo también a las actividades, a natación, a rugby, a tal. Si es verdad que luego en rugby hago unas cuantas llamadas, ¿vale? Eh, y luego a lo mejor me conecto por la noche, o sea, sí es verdad que yo en ese sentido pues siempre y ahora soy bastante flexible en cuanto a horarios y sobre todo trabajando con varios continentes, pues claro, estarías 24 horas on, ¿no? Porque por la noche estoy hablando con Sí. Latinoamérica, por la mañana con Europa y con Asia. Entonces, bueno, pues es difícil, ¿eh? Porque puedes acabar, sobre todo si te gusta el trabajo, puedes acabar absolutamente Mm. conectado Sí, sí, 100%, ¿no? sí, ese es el problema. Tienes que buscar ese equilibrio y tú lo has logrado, así que Eh, enhorabuena. Más o menos, Francisco, más o vamos. menos. Sí, no estás en burnout, quiere decir que No estoy no, burnout, no. ya hemos No, hablado y sé que claro, pero el burnout se produce, o sea, el pasar de ese burnout es cuando lo que te contaba antes, cuando pasas el chip de decir, eh, ya, acepto que no puedo hacer todo. Entonces, el momento que dices, acepto que no puedo hacer todo,
ya te relajas. Dices, pues ya está, ya, dale. Sí, la clave está en aceptar. Sí. Ahora, Francisco, digamos que tienes todas las cámaras de la televisión del mundo enfocadas en ti, no solamente esta. Tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías al mundo? Pues mira, yo le diría ahora en este momento que esto que nos ha pasado, esta pandemia que nos ha pasado y esta situación, es una magnífica oportunidad para replantearse el futuro del mundo. Y que el futuro del mundo tiene que venir por un nuevo modelo de mundo, ¿vale? Que sea más social, o sea, que realmente apoye socialmente, que socialmente la gente se apoye unos a otros, como estamos haciendo ahora, más sostenible, como está ocurriendo ahora, porque estamos gastando menos todos y que estamos dándonos cuenta que se puede vivir con mucho menos, ¿vale? Y yo creo que es una gran lección la que estamos aprendiendo de esta pandemia y creo que es el momento y es la oportunidad de crear un mundo mejor del que teníamos hasta ahora. Muy bien. La edad se mide en años. Entonces, una palabra me hace falta. La edad se mide en años. La vida se mide yo diría retos. Retos. Interesante. Vamos a entrar en las 3 preguntas finales, Francisco, pero antes, ¿dónde las personas que nos escuchan, que nos están viendo, se pueden poner en contacto contigo, te pueden encontrar? Sí, mira, pues mi mail es francisco@3G, el número 3, G de Galicia, smartgroup.com. Repito, francisco@3gsmartgroup.com. También como Francisco Vázquez Meden me podéis encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en casi todos esos sitios. Y a vuestra disposición, evidentemente. Qué bien. Entramos en las 3 preguntas finales. Usamos la imaginación, Francisco. Digamos que tienes 108 años. Ya, y tienes que darle un consejo al Francisco Vázquez que está aquí ahora haciendo esta entrevista para que viva una vida todavía mejor y más maravillosa. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Pues yo le diría que, primero de todo, que haga lo que le guste. O sea, que trabaje y se dedique a lo que le guste. Para mí, trabajo y vida están unidos. Históricamente han sido 2 cosas muy distintas. Yo tenía mi trabajo y mi vida. Creo que hoy día vida y trabajo están unidos. No hay límites entre ellos. Y tienes que vivir, lógicamente, la vida que te gusta. O sea, por supuesto, tienes que conseguir unos mínimos para poder vivir, ¿no? Pero hacer lo que a uno le guste, siempre, siempre. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo? Pues mira, nuestro impacto que está así fijado dentro de la compañía, del grupo, queremos tener mediante nuestra actividad un impacto positivo en la sociedad y en el mundo. O sea, queremos crear espacios donde la gente esté más feliz, donde la gente esté más a gusto, donde tenga experiencias agradables y además queremos contribuir a que sean espacios sostenibles y respetuosos por el medio ambiente. Bien. Última pregunta, la tercera. Ya hablamos de eso, pero esto es algo ya condensado, todo comprimido aquí. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener? Algo boom. Pues yo creo que honestidad, transparencia y humildad. Muy bien. Pues muy bien, Francisco. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, tu disponibilidad, por haber compartido tu experiencia y tus conocimientos acá. Así que muchas gracias y nos vemos pronto, ¿no? Gracias, Pedro. Buenas tardes. Gracias. Chao. Hasta luego.